hay una alarma que suena a las 5 de la mañana. No es tu alarma, o quizás sí lo es. Pero antes de que sigas leyendo, antes de que decidas si esta historia tiene algo que ver contigo, quiero que te detengas un segundo y pienses en ese sonido. Ese ruido metálico y repetitivo que para millones de personas en todo el mundo no es simplemente una señal de que es hora de levantarse. Es una sentencia. Es el recordatorio diario de que tu tiempo no te pertenece, de que el día que empieza ahora mismo ya tiene dueño. Y ese dueño no eres tú. Para Lucas, ese sonido era exactamente eso, una sentencia. Lucas era el tipo de joven que había seguido las instrucciones al pie de la letra. No porque fuera ingenuo, sino porque nadie le había dado razones convincentes para dudar de ellas. Le habían dicho que la fórmula era simple y probada. Estudia mucho, saca buenas notas, obtén un título que suene respetable. Y entonces, casi como por arte de magia, la vida que mereces aparecerá frente a ti con las puertas abiertas y una alfombra roja en el suelo. La realidad de sus bolsillos contaba una historia completamente diferente. Su vida se dividía en dos mundos que no terminaban de encajar. Por las mañanas, sentado en aulas donde aprendía sobre economías de países lejanos y teorías formuladas por personas que llevaban décadas sin ver el interior de una cafetería. Por las tardes, de pie durante 8 horas sirviendo mesas en el establecimiento donde aprendía la versión práctica y brutal de esas mismas teorías. La versión que nadie escribe en los libros de texto porque resulta demasiado incómoda para quienes los escriben. La versión que dice que intercambiar tiempo por dinero es, en su esencia más básica, el único juego disponible para la mayoría. Lucas estaba cansado. No era únicamente el cansancio físico, aunque sus pies protestaban después de cada turno con un dolor sordo que se instalaba en los talones y subía lentamente hacia la espalda. Era algo más profundo y más difícil de nombrar. Era el cansancio de sentirse atrapado en un sistema cuyas reglas no elegiste, pero cuyos costos pagas cada día con la moneda más valiosa que tienes: tu tiempo, tu vida. El mes siempre era más largo que su sueldo. Era una ecuación que no cerraba por más que la revisara. Cuando llegaba su pago, desaparecía con una velocidad que parecía física, como si el dinero tuviera prisa por irse a otro lugar. El alquiler de una habitación pequeña en un piso compartido con desconocidos que se convertían en conocidos por obligación. Los libros de la universidad, ese gasto que nadie menciona cuando te venden la idea de la educación como inversión. La comida básica, sin lujos, sin caprichos, sin el pequeño placer de una cena decente en un sitio que no fuera el mostrador de su propia cocina. No había viajes, no había ahorro. Y ciertamente no había nada que se pareciera a la libertad que le habían prometido que vendría después del esfuerzo. La pregunta que le robaba el sueño no era sobre su próximo examen ni sobre el trabajo de fin de semestre que debía entregar. Era una pregunta más grande y más oscura que esas. Se preguntaba si esa sensación de asfixia financiera era simplemente una etapa temporal, algo que desaparecería con el título y los años de experiencia, o si era la condición permanente de su existencia. Si era el agua en la que estaba destinado a nadar para siempre, sin poder salir a respirar. Miraba a sus padres y la respuesta que encontraba no era tranquilizadora. Sus padres eran personas trabajadoras en el sentido más honesto y más completo del término. Personas que nunca habían tomado un atajo, que nunca habían buscado el camino fácil, que habían cumplido cada regla del contrato social implícito que dice que si trabajas duro y eres honesto, la vida te recompensará. 40 años de empleo, 40 años de madrugar, de cumplir, de no quejarse demasiado. Y al final de ese camino seguían preocupándose por la factura de la luz. Seguían calculando si podían permitirse encender la calefacción 1 hora más por la noche. Si ellos, que habían cumplido todas las reglas sin excepción, no eran libres, ¿qué esperanza tenía él? Fue en una de esas noches de insomnio, rodeado de apuntes que no podía concentrarse en leer y facturas que no podía permitirse ignorar, cuando Lucas encontró algo que cambiaría el rumbo de su vida de una manera que él todavía no podía imaginar. No lo encontró en un libro de texto de la universidad. No lo encontró en una conferencia de un profesor bien pagado. Lo encontró en un artículo olvidado que alguien había dejado sobre una de las mesas de la cafetería al final de su turno. Un papel arrugado que probablemente nadie más hubiera recogido, que cualquier otra persona con más prisa o menos hambre de respuestas habría metido en la basura sin leerlo. La frase decía: si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Lucas se quedó inmóvil con el papel en las manos. Leyó la oración una vez, la releyó, la volvió a leer, como si necesitara que pasara por sus ojos varias veces antes de que su cerebro la dejara entrar de verdad. Ganar dinero mientras duermes. La idea le pareció ridícula al principio, casi ofensiva en su frivolidad.
En el mundo que Lucas conocía, el mundo real, el mundo donde su madre había trabajado durante décadas y su padre todavía contaba los años para la jubilación, el dinero era el resultado directo y proporcional del esfuerzo físico y la presencia. La ecuación era inviolable. Una hora de trabajo equivalía a una hora de pago. Si dormías, no trabajabas. Si no trabajabas, no cobrabas. Era tan obvio que ni siquiera se discutía. Era el agua en la que todos nadaban sin cuestionarla. Y sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada. Y las semillas, una vez que encuentran tierra fértil, no piden permiso para crecer. Esa noche Lucas no pudo estudiar. Se quedó mirando el techo de su habitación durante horas, con el cerebro haciendo algo que no hacía cuando repasaba los apuntes de macroeconomía. Estaba imaginando, estaba construyendo en su mente una versión de la realidad que no había considerado nunca seriamente porque nadie a su alrededor la había vivido. Imaginó cómo sería estar en clase, sentado en esa misma aula donde el profesor explicaba teorías que parecían no tener nada que ver con su vida real y que al mismo tiempo, en algún otro lugar, su cuenta bancaria recibiera dinero que él no había ganado con su presencia física. Imaginó pasear por el parque un domingo por la tarde sin la ansiedad de calcular cuánto dinero estaba dejando de ganar por no estar trabajando. Imaginó dormir sin alarmas y despertar sin la sensación inmediata de que el tiempo que no dedicas a producir es tiempo que te estás robando a ti mismo. Parecía magia, pero Lucas sabía que no lo era, porque tenía un ejemplo delante de sus narices todos los días. Los dueños de la cadena de cafeterías donde trabajaba no estaban allí sirviendo café ni limpiando mesas. No llegaban a las 7 de la mañana con los pies ya preparados para el dolor. Probablemente estaban durmiendo, o de vacaciones, o haciendo cualquier otra cosa que hubieran elegido hacer ese día. Y sin embargo, cada taza de café que Lucas servía, cada mesa que limpiaba, cada sonrisa que forzaba ante un cliente difícil, ponía dinero en los bolsillos de esas personas. Ellos habían descifrado el código. Lucas decidió en ese momento, con la claridad sencilla de quien acaba de ver algo obvio que llevaba años escondido a plena vista, que él también lo haría. Dejaría de ser únicamente un estudiante de una carrera académica para convertirse en estudiante de algo que ningún plan de estudios oficial enseñaba. Un estudiante de la riqueza, de cómo funciona realmente, de por qué algunos la construyen y otros, por mucho que trabajen, simplemente la pasan de largo. Su transformación comenzó en un lugar que la mayoría de las personas pasa por alto cuando habla de cambiar su situación económica. Comenzó en su mente, no en su billetera, que estaba prácticamente vacía, no en sus contactos, que eran los de un estudiante de clase media sin conexiones especiales, en su manera de interpretar la realidad que lo rodeaba. El primer cambio conceptual fue sencillo en su formulación y devastador en sus implicaciones. Hasta ese momento, Lucas creía que le pagaban por su tiempo, que el contrato laboral era un intercambio de horas por dinero. Pero algo en la frase de aquella noche lo empujó a examinar esa creencia con una honestidad que nunca había aplicado antes. ¿Le pagaban realmente por su tiempo? No, nadie paga por tiempo. El tiempo en sí mismo no tiene valor para quien paga. Lo que tiene valor es lo que ocurre durante ese tiempo, el problema que se resuelve, el café que se prepara y se sirve, la necesidad que se satisface, el valor que se entrega. Y esa distinción, pequeña en apariencia y enorme en consecuencias, lo llevó a la siguiente pregunta. Si lo que importa es el valor que aportas, ¿cuánto valor puede aportar una persona que solo puede estar en un lugar a la vez, que solo tiene una cantidad fija de horas disponibles, que se agota y se enferma y necesita dormir? La respuesta era incómoda en su honestidad. Poco. Comparado con lo que podría aportar si encontrara la manera de desconectar el valor que crea de la presencia física que requiere para crearlo. Lucas empezó a observar el mundo con los ojos de alguien que busca sistemas en lugar de empleos. Ya no veía tiendas y empresas como lugares donde la gente va a trabajar. Las veía como máquinas, mecanismos diseñados para generar valor de manera repetida, escalable, independiente de la presencia de una sola persona. La riqueza no es un evento, entendió. No es ganar la lotería, ni recibir una herencia inesperada, ni tener un golpe de suerte en el momento preciso. La riqueza es un proceso, es la construcción paciente y deliberada de una máquina que eventualmente trabaja para ti en lugar de requerir que trabajes para ella. El problema de la mayoría, razonó Lucas con la intensidad de quien está descubriendo algo que cambia su forma de ver todo, es que ellos son la máquina. Son el engranaje central sin el cual el mecanismo se detiene. Si se enferman, el dinero se detiene. Si se van de vacaciones, el dinero se detiene. Si se van de vacaciones, el dinero se detiene. Él estaba decidido a ser el ingeniero, el arquitecto del sistema.
no el componente reemplazable. Pero la realidad tenía una manera directa y poco sentimental de recordarle sus limitaciones. Lucas no tenía capital para invertir en propiedades. No tenía suficientes ahorros para comprar acciones de empresas grandes. No tenía contactos en el mundo de los negocios ni un apellido que abriera puertas. Lo que tenía era un ordenador viejo, una conexión a Internet que compartía con los otros inquilinos del piso, un intelecto que había pasado años siendo aplicado a cosas que no le interesaban demasiado, y tiempo libre que hasta ese momento había tratado como un lujo culpable en lugar de como el recurso estratégico que en realidad era. Se dio cuenta de algo que le produjo una sensación extraña entre el alivio y el vértigo. Vivía en la mejor época de la historia para construir riqueza desde cero. Sus abuelos hubieran necesitado tierras, fábricas o capital inicial significativo para crear algo que generara valor sin su presencia constante. Sus padres hubieran necesitado al menos un local físico y una clientela geográficamente limitada. Él solo necesitaba una idea, la capacidad de ejecutarla y la disposición a trabajar durante un periodo sin garantía de recompensa inmediata. Empezó a investigar el concepto de activo digital con la misma intensidad que nunca había aplicado a los libros de texto universitarios. Descubrió que un activo, en su definición más funcional y más útil, es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo de manera repetida independientemente de si estás presente o no. Un libro que alguien compra mientras tú duermes. Un curso en línea que enseña algo que tú sabes a alguien que necesita aprenderlo en el otro lado del mundo y en un uso horario diferente al tuyo. Un canal de contenido que alguien consume mientras tú estás en clase. Una tienda automatizada que procesa pedidos sin que tengas que estar mirando la pantalla. Todos estos eran soldados. Pequeños trabajadores que podían salir a ganar dinero por él mientras él hacía otras cosas. La idea de construir un ejército de esos soldados, de ir añadiendo uno tras otro hasta que el ejército fuera suficientemente grande para que sus ingresos cubrieran su vida, se convirtió en algo que él no llamaría todavía plan, pero que empezaba a tomar la forma de una dirección. La primera lección dolorosa llegó casi inmediatamente. Su mentalidad de empleado, ese sistema operativo instalado por años de ver el dinero como el resultado inmediato de la presencia y el esfuerzo físico, le gritaba que necesitaba resultados ahora. Esta semana, antes de fin de mes. La urgencia de alguien cuya supervivencia depende del próximo pago no es fácil de silenciar cuando llevas toda la vida sintonizando esa frecuencia. Pero la mentalidad de inversor que estaba cultivando con la disciplina torpe de quien aprende a caminar le susurraba algo diferente. Le decía que construir un activo real requiere trabajar gratis al principio, que el esfuerzo y la recompensa no son simultáneos cuando construyes algo en lugar de intercambiar tiempo por dinero. Que la gratificación diferida no es una teoría académica, sino el mecanismo real por el que funciona cualquier construcción de valor a largo plazo. Lucas decidió empezar con lo que tenía, no con lo que le faltaba, no con los recursos que hubieran hecho el camino más fácil, sino con los que realmente tenía disponibles en ese momento. Y lo que tenía era conocimiento concreto sobre algo específico. Sabía organizar el estudio de manera eficiente. Había desarrollado sistemas personales para gestionar el tiempo entre la universidad y el trabajo, para preparar exámenes en ventanas de atención reducidas, para mantener el rendimiento académico sin sacrificar el sueño más del mínimo necesario para funcionar. Eso no parecía gran cosa, pero había miles de estudiantes en situaciones similares a la suya que necesitaban exactamente eso. Pasó noches enteras escribiendo un manual digital. No era un libro en el sentido convencional. Era una guía práctica, directa, escrita desde la experiencia real de alguien que había encontrado maneras de hacer que el tiempo limitado rindiera más. Lo escribió, lo editó, lo revisó, diseñó la portada como pudo con herramientas gratuitas y tutoriales de YouTube. Sus amigos salían, se gastaban el dinero que no tenían en noches que recordarían vagamente. Se burlaban de él con la afectividad descuidada de quien no puede imaginar que lo que está viendo tenga ningún sentido. Lucas sentía la presión social con una intensidad que él mismo no había anticipado. El miedo a estar perdiendo el tiempo en algo que no daría nada era una voz persistente y bien argumentada dentro de su cabeza. La cafetería siempre necesitaba más horas. Las horas extra eran dinero seguro, inmediato, tangible. Dinero que existía en el mundo real en lugar de en la posibilidad de que alguien comprara algo que él había creado. Pero Lucas se mantenía firme. Recordaba la frase. Recordaba a los dueños de la cadena durmiendo mientras él trabajaba.
Recordaba a sus padres contando los años hasta la jubilación. Cuando finalmente publicó su manual en una plataforma de venta digital a un precio accesible, ocurrió lo que ocurre con la mayoría de las primeras publicaciones de personas que acaban de empezar. No ocurrió nada. El primer día, 0 ventas. El segundo día, lo mismo. La duda lo atacó con una precisión que parecía diseñada para encontrar los puntos exactos donde era más vulnerable. Se sintió estúpido. Había invertido 50 horas de su vida, horas que hubiera podido usar para ganar dinero real en la cafetería, en algo que nadie quería. Estuvo a punto de borrarlo todo, de convencerse de que había sido un experimento fallido, que lo único que demostraba era que debería haberse quedado en lo que sabía hacer. Al tercer día, su teléfono vibró en el bolsillo durante una clase. Era una notificación de la plataforma. Alguien en algún lugar del mundo que él no conocía y cuyo nombre no reconocía había comprado su manual. $5. Lucas miró la pantalla durante varios segundos sin moverse. $5. No era una cantidad que cambiara nada en términos prácticos. No alcanzaba para un almuerzo decente. Era una fracción minúscula de lo que necesitaba ganar en un día para cubrir sus gastos básicos. Por cualquier métrica financiera convencional, aquella transacción era insignificante. Pero Lucas no la procesó como una cantidad de dinero. La procesó como una demostración de un principio. Había ganado dinero sin estar presente. Mientras él estaba sentado en un aula escuchando a un profesor, alguien en otro lugar del mundo había encontrado su producto, había tomado la decisión de comprarlo, había completado la transacción y el dinero había llegado a su cuenta, sin que él hubiera intercambiado un segundo de su tiempo ni un gramo de su energía física en ese momento específico. Había roto la relación directa entre tiempo y dinero. En ese instante, con el teléfono vibrando en su mano y el profesor hablando sobre algo que de repente le importaba todavía menos que antes, una puerta enorme se abrió en su mente. No una puerta metafórica en el sentido vago en que se usa esa expresión, una puerta real hacia una comprensión que cambió la arquitectura de su manera de ver las posibilidades. Si podía vender 1, podía vender 10. Si podía vender 10, podía vender 100. Si podía vender 100, la lógica no tenía techo visible. Y lo más importante, lo que lo hizo sentir algo que tardó unos segundos en identificar como esperanza real, era que el esfuerzo para vender la copia número 1000 era prácticamente idéntico al esfuerzo para vender la primera. El producto ya estaba creado. El trabajo duro ya había ocurrido. La recompensa podía, en teoría, ser infinita. Esa pequeña venta de $5 encendió algo en Lucas que no volvería a apagarse. Entendió desde ese momento con una claridad que lo sorprendió por su sencillez, algo que había estado rodeado de conceptos financieros durante años sin llegar a comprender de verdad. El secreto de la riqueza no está en trabajar más duro en el sentido de más horas y más esfuerzo físico. Está en trabajar de manera más inteligente en el sentido de construir cosas que sigan produciendo valor después de que hayas dejado de trabajar en ellas. La mayoría de las personas enfoca su energía en ganar dinero para gastarlo, en cada pago como el objetivo final. Los ricos, entendió Lucas, enfocan su energía en algo diferente. Ganan dinero para comprar libertad y la libertad no tiene precio de lista porque no se vende en ninguna tienda. Se construye activo por activo, soldado por soldado, con la paciencia de quien entiende que el interés compuesto no es solo una fórmula matemática, sino una filosofía de vida. Cada dólar que entraba por la venta de su manual no lo veía como dinero para gastar, lo veía como un trabajador que se sumaba a su equipo. Tomó la decisión de reinvertir cada centavo que generara, no en consumo, sino en aprendizaje y en la creación de más activos. Cada pequeña ganancia se convertía en combustible para el siguiente paso. El camino que siguió no fue una línea recta. No lo es nunca para nadie que construya algo real. Intentó crear otros productos que nadie compró. Lanzó un blog que nadie visitó durante semanas. Probó estrategias de marketing que no funcionaron. Cada fracaso llegaba con su dosis correspondiente de duda, de esa voz que le preguntaba si realmente era diferente del resto o si simplemente era otro joven con ideas y sin resultados. Pero la diferencia crucial, la que separaba ahora su relación con el fracaso de lo que hubiera sido antes de aquella noche, era la interpretación. Antes, un fracaso hubiera sido una señal de stop, una confirmación de que el intento había sido una equivocación y lo correcto era volver al camino seguro y conocido. Ahora lo veía como información, como datos sobre lo que el mercado no quería, que era tan valioso como los datos sobre lo que sí quería, porque eliminaba opciones y le acercaba a las que funcionaban. Como el precio de la matrícula en la única escuela donde se aprende lo que realmente importa para construir algo desde cero.
Aprendió sobre marketing, sobre psicología humana y los mecanismos por los cuales las personas toman decisiones de compra, sobre ventas y persuasión, no en el sentido manipulador que esa palabra suele evocar, sino en el sentido de comunicar con claridad el valor real de lo que ofreces a las personas que genuinamente lo necesitan. Entendió que tener un buen producto y saber comunicarlo son dos habilidades completamente distintas y que la segunda es tan importante como la primera para que el sistema funcione. Empezó a valorar su tiempo de una manera que sus amigos encontraban desconcertante y a veces irritante. Calculaba el costo de oportunidad de cada hora con una frialdad que no era avaricia sino estrategia. Una hora viendo contenido pasivo no era solo una hora perdida. Era la hora en que podría haber construido un activo que durante los próximos años generaría valor de manera acumulativa. Era el activo más todas las ganancias futuras que ese activo habría producido. Ese cálculo lo alejó naturalmente de muchas de sus antiguas actividades y de muchas de sus antiguas amistades. No porque las despreciara, ni porque se creyera superior, sino porque cuando tu horizonte temporal cambia, cuando empiezas a pensar en términos de construcción a largo plazo en lugar de gratificación inmediata, las conversaciones sobre lo que pasó el fin de semana empiezan a sentirse como tiempo que podrías estar usando de otra manera. Sus amigos no lo entendían, lo veían como un obsesivo, como alguien que se estaba perdiendo la juventud por perseguir algo que probablemente no iría a ningún lado. Lo veían desde la lógica del camino que todos conocían, que era el camino del empleo, de la carrera, de los títulos y los ascensos. Y desde esa lógica, lo que Lucas hacía no tenía sentido. Lucas sentía la soledad de esa incomprensión. No era una sensación agradable, pero tampoco era suficientemente fuerte para hacerlo dar la vuelta. A medida que los meses pasaban, su pequeño portafolio de activos digitales empezaba a mostrar el primer signo de que el proceso era real. No era un torrente de ingresos, era un goteo. Un día, $10, otro día, 20. Un mes en que la suma total de lo que había ganado mientras hacía otras cosas igualó lo que ganaba en un fin de semana completo en la cafetería. Ese día, Lucas sintió algo que solo puede sentirse cuando algo que antes era teoría se convierte en experiencia verificable. Una euforia que no tenía que ver con la cantidad de dinero, sino con la confirmación de que el mecanismo era real, que la puerta existía, que podía atravesarse. Sabía que era cuestión de tiempo y de escala. La matemática estaba de su lado de una manera que nunca lo había estado, cuando el único factor en la ecuación era su presencia física en un trabajo. Pero entonces se topó con algo que los libros de finanzas raramente describen con honestidad: la trampa del autoempleo disfrazado de libertad. Al principio de su proceso de construcción, Lucas hacía todo. Escribía, editaba, diseñaba, gestionaba la plataforma de ventas, respondía a correos de clientes, buscaba estrategias de marketing. Tenía el orgullo comprensible de quien construyó algo desde cero y la resistencia natural de ceder ninguna parte del control a nadie más. Pero un día se detuvo y miró su situación con la misma honestidad que había aplicado para examinar la trampa del tiempo por dinero. Se dio cuenta de que aunque estaba ganando dinero de una manera diferente, había recreado un empleo. Si él dejaba de hacer las cosas, el sistema se caía. Había pasado de ser empleado de otra persona a ser empleado de sí mismo, lo cual en algunos aspectos era peor, porque al menos cuando tenías jefe podías resentirte de él. Cuando el jefe eres tú, no tienes a nadie a quien culpar. Recordó el concepto que había leído y que ahora entendía de una manera que antes había sido solo intelectual: el apalancamiento. Para construir algo que realmente funcionara sin él, necesitaba usar el tiempo, el talento y la tecnología de otras personas y de los sistemas disponibles para gestionar las partes del negocio que no requerían específicamente su presencia. Empezó a automatizar. Aprendió a configurar herramientas de software que enviaban los correos de bienvenida y seguimiento por él, que procesaban los pedidos sin su intervención, que gestionaban las respuestas a las preguntas más frecuentes de sus clientes. Contrató a un estudiante de diseño para mejorar la presentación de sus productos, pagando una cantidad pequeña por trabajo específico. Fue aprendiendo a distinguir entre las tareas que requerían su cerebro único y las que cualquier persona o sistema con las instrucciones correctas podía ejecutar igual de bien. Fue un salto de fe difícil. Implicaba soltar el control, que es algo que no le resulta fácil a nadie que haya construido algo desde cero. Implicaba gastar dinero antes de estar seguro de que iba a recibir más de lo que gastaba. Pero era el paso necesario para que el sistema dejara de depender de él y empezara a funcionar de manera autónoma. Su vida, durante esos meses, fue la de un laboratorio permanente. Algunos días se sentía como alguien que estaba descubriendo algo importante.
Otros días se sentía como un impostor que jugaba a ser empresario mientras en el fondo seguía siendo el chico de la cafetería con las manos oliendo a café. La oscilación entre esas dos percepciones era agotadora. Pero lo que nunca perdió, ni siquiera en los peores días, fue la certeza de que el camino que la mayoría seguía era un camino roto. Lo veía en sus compañeros de universidad que se graduaban y entraban en pánico porque el mercado laboral no les daba lo que les habían prometido. Lo veía en la desesperación de quienes aceptaban empleos que odiaban porque necesitaban el dinero y las condiciones de los empleos que hubieran querido no llegaban. Lo veía en las hipotecas y los préstamos para coches que sus contemporáneos contraían para vivir una versión de éxito diseñada para ser mostrada a otros, financiada con dinero que no tenían para impresionar a personas a las que en el fondo no les importaban demasiado. Lucas vestía ropa sencilla, vivía en el mismo lugar pequeño, no tenía nada que demostrar externamente. Pero su mente crecía a velocidades que ninguno de los títulos que estaba estudiando podría haber producido, porque estaba aprendiendo de la única fuente que no puede falsificar los resultados. La experiencia real con consecuencias reales. Una tarde, cruzando el campus con la cabeza llena de los cálculos del siguiente experimento que quería probar, se encontró con uno de sus antiguos profesores de economía. Un hombre con muchos títulos enmarcados en la pared de su despacho, un traje que había conocido tiempos mejores y la expresión de alguien cuyo horizonte se hubiera ido contrayendo con los años. El profesor le preguntó con la amabilidad un poco condescendiente de quien asume que sabe más sobre el mundo real que el joven que tiene delante qué pensaba hacer al graduarse. Lucas sonrió. No era la sonrisa nerviosa del estudiante ante la autoridad académica, era la sonrisa tranquila de alguien que ha empezado a ver el tablero con una perspectiva diferente. Le dijo que no pensaba buscar empleo. El profesor lo miró con esa mezcla específica de lástima y desaprobación que la gente reserva para quienes toman decisiones que no entienden. Le habló de los peligros de la economía actual, de las estadísticas de desempleo entre los universitarios, de la importancia de la seguridad. Le ofreció una descripción del mundo real que en su intención era protectora y en su efecto era la exacta reproducción del sistema que había mantenido a sus propios padres atrapados durante décadas. Lucas escuchó con respeto. Por dentro sentía algo que tardó en identificar porque no era una emoción que hubiera experimentado antes con tanta claridad. Era compasión. Compasión genuina por un hombre que había dedicado su vida a enseñar sobre el dinero sin haber descifrado cómo funciona realmente, que enseñaba teoría con el rigor de quien la conoce profundamente, pero que vivía en la práctica exactamente dentro de las cadenas que esa teoría debería haber enseñado a romper. Esa conversación fue el catalizador de algo que Lucas había estado gestando sin saberlo. Se dio cuenta de que había millones de personas en la situación en que él mismo había estado, desesperadas, cansadas, engañadas, no por mala voluntad, sino por un sistema educativo que fue diseñado para producir buenos empleados y que cumple esa función con una eficiencia que debería preocuparnos a todos. Un sistema que enseña a obedecer horarios, pero no a gestionar el tiempo, que enseña a seguir instrucciones, pero no a crear sistemas, que prepara para encajar en estructuras existentes, pero no para construir estructuras nuevas. Decidió que su siguiente proyecto no sería solo un producto, sería una plataforma para compartir lo que estaba aprendiendo con quien quisiera escucharlo. Pero antes de poder enseñar a otros, tenía que completar su propia travesía. Sus ingresos pasivos cubrían la mitad de sus gastos. Todavía necesitaba los turnos en la cafetería para llegar a fin de mes. Y la fricción de vivir en esos dos mundos simultáneamente, el mundo del empleado que sirve café y el mundo del constructor que crea activos, era una tensión que requería una disciplina que a veces se sentía insostenible. Pero usaba esa fricción como combustible. Cada vez que un cliente lo trataba con la indiferencia de quien no ve a la persona sino al servicio, Lucas respiraba hondo y en lugar de resentimiento sentía determinación. Cada momento difícil en la cafetería era un recordatorio concreto de para qué estaba construyendo lo que estaba construyendo. Puso una fecha en el calendario, un día de la independencia personal, no como símbolo ni como metáfora, como objetivo financiero concreto. Tenía que llegar a ese día con ingresos pasivos suficientes para cubrir sus gastos básicos sin necesitar el empleo. Tenía 12 meses, el reloj corría, pero esta vez el tiempo no era su enemigo, era su recurso, el material con el que construía. Se enamoró del concepto del interés compuesto con la intensidad de quien descubre algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca había visto.
no como fórmula matemática, sino como filosofía. La idea de que pequeñas acciones mantenidas con consistencia a lo largo del tiempo producen resultados exponenciales que no tienen ninguna relación visible con el tamaño de las acciones iniciales. Si mejoraba su negocio un 1% cada día, al final del año no sería 365 veces mejor, sino 37 veces mejor. La capitalización del esfuerzo, la magia que convierte la consistencia aburrida en resultados extraordinarios. Dejó de buscar el golpe de suerte, dejó de mirar si había algún atajo que otros habían encontrado. Se enamoró de la consistencia. Escribir algo cada día, aprender algo cada día, optimizar algo cada día. Acciones pequeñas que en el momento no parecían significativas, pero que acumuladas producían un efecto que desde fuera podía parecer talento o suerte, pero que en realidad era simplemente el interés compuesto del esfuerzo sostenido. La soledad del camino pesaba. No lo negaría. Nadie en su entorno inmediato entendía qué estaba haciendo ni por qué. Para su familia pasaba demasiado tiempo en el ordenador. Para sus amigos se había convertido en alguien difícil de alcanzar, alguien que declinaba planes con excusas que no terminaban de convencer porque la verdad que estaba construyendo algo que esperaba que cambiara su vida sonaba presuntuosa cuando la realidad visible seguía siendo la de un chico que servía café y vivía en un cuarto pequeño. Buscó mentores donde podía encontrarlos, en libros escritos por personas que habían recorrido caminos similares, en podcasts donde se escuchaban voces que hablaban el idioma que él estaba aprendiendo, en las biografías de emprendedores que habían empezado sin nada y construido algo. Encontró en esas voces una compañía que le recordaba que no estaba loco, que el camino que estaba recorriendo, aunque solitario en su entorno inmediato, era un camino que otros habían recorrido y que llevaba a algún lugar real. Una noche, revisando las métricas de sus ventas con la atención meticulosa que había desarrollado, notó algo que le detuvo el aliento un momento. La mayoría de sus ventas provenían de un país al otro lado del mundo. Un país donde cuando él dormía era mediodía. Sus clientes, la gente que compraba lo que él había creado, estaban despiertos y comprando mientras él estaba inconsciente. Literalmente ganaba dinero mientras dormía. No como metáfora, como hecho verificable en los registros de ventas. La globalización que en las noticias aparecía como una fuerza abstracta y a menudo amenazante era para él, en ese momento, la aliada más concreta que podía imaginar. Su tienda no tenía horario. No cerraba los domingos ni los festivos. No necesitaba que él estuviera presente para procesar una venta. Estaba abierta 24 horas al día en todos los usos horarios del planeta. Su mercado no era la gente de su ciudad ni de su país, era el mundo. La única limitación era su capacidad de llegar a esas personas con un mensaje que resonara con lo que necesitaban. Y eso era algo que podía aprender, que podía mejorar, que podía escalar. Con esa visión nueva, Lucas tomó la decisión de invertir en aprender inglés. No para obtener una certificación que mejoraría su currículum, para multiplicar el tamaño del mercado al que podía llegar con lo que creaba. Fue un esfuerzo que se añadía a todo lo demás, a los estudios, al trabajo en la cafetería, a la construcción de su negocio digital. Un peso más, pero uno que él elegía llevar porque entendía exactamente la diferencia que marcaría. Aprendía inglés, no por obligación, sino por estrategia. Y esa diferencia de motivación hacía que el aprendizaje fuera más rápido, más profundo y más sostenido que cualquier idioma que hubiera estudiado antes porque alguien le había dicho que debía. La fecha que había marcado en el calendario se acercaba. Sus ingresos no solo habían crecido, se habían estructurado. Había diversificado sus fuentes, aprendido a no depender de una sola plataforma, construido una pequeña base de suscriptores que era suya en el sentido más real, personas que habían elegido recibir lo que él creaba y que podían contactar directamente sin intermediarios. Llegó el día. Era un lunes lluvioso. Lucas se puso el uniforme de la cafetería por última vez y se miró en el espejo con una atención que normalmente no dedicaba a ese ritual cotidiano. La persona que le devolvía la mirada era diferente de quien había empezado a ponerse ese uniforme años atrás. No en el aspecto físico, aunque también había cambiado. En los ojos. Ya no había en ellos el agotamiento existencial del que trabaja porque no tiene opción. Había algo que tardó unos segundos en identificar. Era la mirada de alguien que sabe que está eligiendo. Fue a trabajar bajo la lluvia. Sintió cada gota. Llegó, buscó a su jefe y le entregó su renuncia con una voz serena que él mismo escuchó como algo nuevo.
Su jefe la procesó con la distancia profesional de quien ha visto demasiadas renuncias para que alguna lo sorprenda. Los 15 días de preaviso fueron los más extraños de su vida laboral. Trabajaba con una presencia y una amabilidad que no había tenido antes. Servía los cafés con cuidado, limpiaba las mesas con excelencia, no porque le importara el trabajo más que antes, sino porque la libertad le había devuelto la dignidad. Estaba ahí por elección. Y eso cambiaba todo sobre cómo se sentía siendo el que estaba. El primer día de su vida como hombre libre fue un martes. Se despertó sin alarma. La casa estaba en silencio. No tenía que correr hacia ningún lado. No tenía que reportarse con nadie en ningún horario determinado. Se preparó café en su cocina con una lentitud que era nueva y deliberada. Se sentó y miró por la ventana. Esperaba fuegos artificiales internos. Una explosión de euforia proporcional al tamaño del logro. Lo que encontró fue diferente. Una calma profunda. Y debajo de la calma, curiosamente, un vacío. El silencio era más grande de lo que había anticipado. Se dio cuenta de algo que los libros sobre libertad financiera raramente mencionan con suficiente honestidad. Durante años, su vida había tenido estructura porque otros la estructuraban por él. Los horarios de la universidad, los turnos de la cafetería, las fechas de entrega de los trabajos, las expectativas de los jefes y los profesores. Ahora el lienzo estaba en blanco y él era el único pintor. Eso era exactamente lo que había querido. Y era exactamente tan aterrador como emocionante. Aprendió rápidamente, por la vía de la experiencia directa, una verdad que nunca hubiera aprendido leyendo sobre ella. La libertad requiere más disciplina que la esclavitud. Cuando tienes un jefe, el jefe te dice qué hacer y cuándo. Cuando eres tu propio jefe, tienes que darte las órdenes. Y lo más difícil de todo, tienes que obedecerte. Los primeros días luchó contra la tentación de la procrastinación con una energía que no había necesitado cuando tenía un horario impuesto. Era fácil justificar quedarse viendo algo en la pantalla cuando el dinero seguía entrando de todos modos. Pero Lucas recordaba su propósito. No había construido todo aquello para ser una versión mediocre de sí mismo con acceso a más tiempo libre. Había construido aquello para tener la plataforma desde la que crear algo grande. Estableció una rutina con la misma determinación con que había construido su negocio. Las mañanas eran sagradas para la creación y el pensamiento profundo. Las tareas que requerían toda su concentración, que producían el trabajo de mayor valor. Las tardes para el aprendizaje, el ejercicio, la gestión de las cosas administrativas que no requerían su mejor energía mental. Entendió que él era el activo más importante de su sistema. Si él colapsaba, el arquitecto desaparecía y con él todo lo que mantenía funcionando. Empezó a tratar su salud física y mental con la misma seriedad estratégica con que trataba sus inversiones. Dormía lo que necesitaba. Comía de manera que le diera energía en lugar de quitársela. Hacía ejercicio no como obligación, sino como mantenimiento del instrumento principal. La imagen del estudiante ojeroso y perpetuamente exhausto dio paso a algo diferente. A alguien que se movía por el mundo desde la energía en lugar de desde la supervivencia. Con el incremento del flujo de dinero, llegó un desafío que Lucas no había anticipado con suficiente claridad porque nadie habla de él con honestidad. La gestión de la abundancia. Había pasado años viviendo con poco y aprendiendo a valorar lo poco. Ahora su cuenta acumulaba cantidades que hubieran parecido fantásticas para el chico que contaba monedas para llegar a fin de mes. Y con ese dinero llegaron voces que no había escuchado antes. Voces que venían de la publicidad de lo que veía en manos de otras personas. De ese mecanismo social que convierte el consumo visible en una señal de éxito. Coches que podía pagar al contado. Ropa de marca. Apartamentos más grandes. El lujo de parecer lo que era. Reconoció la trampa con la rapidez de quien ha estudiado sus mecanismos. La inflación del estilo de vida. Ese fenómeno por el que los ingresos crecen y los gastos los siguen con la regularidad automática de una sombra, dejando a la persona exactamente en el mismo lugar relativo independientemente de cuánto más gane. Las historias de atletas profesionales y ganadores de lotería que habían perdido fortunas en años porque su estilo de vida había crecido más rápido que su comprensión de cómo gestionar el dinero no eran historias sobre personas especialmente imprudentes. Eran historias sobre el poder del mecanismo cuando no tienes una filosofía clara que lo contrarreste. Lucas se impuso una regla que mantuvo con la rigidez de quien sabe que sin ella el sistema colapsa. Por cada incremento en sus ingresos, sus gastos personales solo crecerían una fracción proporcional. El margen entre lo que ganaba y lo que gastaba en su vida personal era el material con que construía el siguiente nivel. Ese margen tenía que ir a trabajar. No podía quedarse quieto en una cuenta de ahorros perdiendo valor contra la inflación. Tenía que convertirse en más activos, en más soldados.
Así comenzó su inmersión en el mundo de las inversiones financieras. No como un jugador de casino que busca la apuesta correcta, sino como alguien que entiende que el mercado de valores es un mecanismo para participar en el crecimiento de las empresas más grandes del mundo. Con un solo clic, podía ser propietario de fracciones de miles de compañías. Mientras él dormía, millones de empleados en empresas de tecnología, energía y consumo básico se levantaban a trabajar, generando beneficios que en una pequeña parte le correspondían como accionista. Adoptó una filosofía de inversión que era todo lo contrario de glamurosa. Era aburrida, mecánica y consistente. Cada mes, sin importar si el mercado subía o bajaba, tomaba el 50% de sus ganancias y compraba participaciones en fondos que replicaban el comportamiento de la economía global en su conjunto. No miraba las noticias financieras que prometían revelar cuál sería la próxima gran acción. No intentaba cronometrar el mercado. Solo compraba con regularidad y dejaba que el tiempo hiciera lo que el tiempo hace cuando el interés compuesto tiene espacio para trabajar. Cada dólar invertido no era para él un dólar gastado. Era un empleado reclutado para su ejército. Uno que nunca tomaría vacaciones, nunca se quejaría del horario, nunca pediría aumento. Solo trabajaría, generaría dividendos que se reinvertirían automáticamente comprando más participaciones, añadiendo más empleados al ejército en un ciclo que se alimentaba a sí mismo. Fue en esa época cuando la brecha entre su mundo y el mundo de sus contemporáneos se volvió demasiado grande para ignorarse cómodamente. Sus amigos empezaban sus primeros empleos con sueldos modestos y horarios que no habían elegido. Se quejaban de sus jefes con la amargura de quienes ya saben que van a seguir yendo de todos modos. Miraban los precios de las viviendas con la desesperanza de quien calcula que el horizonte se aleja más rápido de lo que caminas. Cuando se reunían, Lucas guardaba silencio. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque había aprendido que las palabras que podría decir no producirían lo que pretendería al decirlas. No cambiarían nada, solo crearían distancia. Lo llamaban suertudo, decían que había encontrado un truco. No veían las noches sin dormir cuando un experimento fallaba. No veían la soledad del proceso. No veían los libros y los cursos y las horas de trabajo cuando todos los demás descansaban. Solo veían el resultado. Y el resultado sin el proceso visible parece suerte porque la mente humana necesita una explicación y la suerte es la más cómoda cuando la alternativa es reconocer que alguien trabajó de una manera diferente durante suficiente tiempo. Lucas entendió que para seguir creciendo necesitaba cambiar el ecosistema en que pasaba su tiempo. No abandonar a las personas que amaba, pero sí buscar activamente espacios donde las conversaciones tuvieran el tono y el contenido del mundo que estaba construyendo. Encontró conferencias donde se juntaban personas que construían cosas, grupos donde el lenguaje del riesgo calculado y la construcción a largo plazo era el lenguaje nativo, personas que estaban varios pasos adelante de donde él estaba y que le ofrecían, a través de la observación y la conversación, una perspectiva del camino que desde su posición actual no podía ver. Allí se sintió en casa de una manera que sorprendió en su intensidad. Conoció a mentores que lo desafiaron a pensar más grande. Uno de ellos, un empresario con décadas de cicatrices y una mirada que había aprendido a distinguir lo importante de lo urgente, le hizo una pregunta que desestabilizó los cimientos de una complacencia que Lucas no sabía que había empezado a construir. Lucas, ya sabes cómo hacer dinero para ti. Eso es el primer nivel. Pero el primer millón siempre es egoísta. ¿Qué vas a hacer para impactar al mundo? ¿De qué sirve tu libertad si no sirve a los demás? La pregunta se quedó instalada en su mente con la persistencia de las que realmente importan. Lucas se dio cuenta de algo que había estado posponiendo sin reconocer que lo posponía. Había alcanzado sus metas iniciales. Tenía dinero suficiente para sus necesidades. Tenía tiempo. Tenía libertad en el sentido operativo del término. Pero faltaba algo que no tenía nombre preciso, pero cuya ausencia se hacía más evidente a medida que los días se volvían más cómodos. Faltaba un propósito que trascendiera su propia situación. Su negocio de educación digital había ayudado a miles de personas, pero sabía, con la honestidad de quien se conoce bien, que podía hacer más. Que si compartir lo que sabía con miles era posible desde la posición en que estaba, llegar a millones requería algo que todavía no había hecho. Requería dar la cara. Hasta ese momento había operado con cierto grado de distancia. Una marca, una presencia digital que tenía nombre pero no rostro completamente visible. El anonimato era cómodo, era seguro, protegía de la crítica y del juicio que inevitablemente llega cuando te haces visible de verdad. El mentor le había señalado algo que él ya sabía, pero había preferido no mirar directamente.
La gente conecta con personas, con historias reales de personas reales que tuvieron los mismos miedos y los superaron de maneras verificables. Si quería liderar un movimiento real de educación financiera, tenía que subir al escenario y contar su historia con todo lo que implicaba. Con los fracasos y los miedos y las noches de duda, no solo con los resultados. El dilema lo paralizó durante semanas. Una parte quería quedarse donde estaba, en la zona de comodidad que tanto había costado construir. Otra parte, la que había despertado aquella noche leyendo sobre ganar dinero mientras dormía, sabía que el crecimiento solo ocurre en el territorio donde el suelo debajo de los pies no es completamente seguro. Decidió dar el paso. Lanzó un programa de mentoría en vivo, él en directo, cara a cara a través de la pantalla, enseñando a un grupo selecto el sistema que había construido, con todos sus detalles y todas sus cicatrices. El día del lanzamiento, el miedo estaba presente con la intensidad de los momentos que importan de verdad. Las dudas tenían la articulación precisa de quien conoce bien sus puntos débiles, pero cuando abrió las inscripciones, las plazas se llenaron en minutos, y la lista de espera que se formó le dijo algo que ningún número en una cuenta bancaria podía decirle de la misma manera. Había gente que necesitaba exactamente lo que él podía ofrecer, y estaban dispuestos a buscarlo. La primera sesión de mentoría en vivo fue una experiencia que no supo cómo clasificar en ninguna categoría que hubiera conocido antes. Ver los rostros de personas de todas las edades y procedencias, con sus preguntas y sus miedos específicos y sus historias particulares que convergían en la misma necesidad fundamental de entender cómo se construye la libertad desde donde estaban, le produjo algo que el dinero en sí mismo nunca había producido. Significado. Descubrió que ayudar a alguien a ver una posibilidad donde antes solo veía un callejón era más gratificante que cualquier venta. Que el impacto en una vida concreta era una moneda que no tenía equivalente en ningún balance financiero. Había encontrado su misión, y con la claridad que da encontrar algo que sientes que es exactamente lo que debías estar haciendo, la siguiente prueba llegó con una contundencia que demostraba que el universo tiene un sentido del humor particular respecto al momento en que decide ponerte a prueba. Una carta legal de una gran corporación educativa con recursos infinitamente superiores a los suyos. Lo acusaban de competencia desleal. Exigían el cese de sus actividades y una compensación económica que, de pagarse, borraría prácticamente todo lo que había construido y ahorrado. El mundo se detuvo. No era un error de algoritmo esta vez, era una amenaza humana, calculada y específica. David contra Goliat con toda la crudeza que esa imagen implica cuando no es una metáfora sino una situación real con consecuencias reales. Sus abogados, con la prudencia de quien evalúa la situación desde la lógica del riesgo calculable, le recomendaron negociar, pagar una parte y seguir adelante con otro nombre. Era la opción racional, era la que preservaba el capital con el costo mínimo de daño emocional colateral. Su instinto de supervivencia le decía que huyera, que protegiera lo que tenía, que no arriesgara años de construcción en una batalla cuyo resultado no podía garantizarse. Pero en el fondo, sabía que esto no era solo sobre dinero. Era sobre el derecho a enseñar, sobre la integridad de no ceder ante la intimidación, porque ceder ante la intimidación siempre cuesta más a largo plazo de lo que cuesta en el corto plazo. Sobre demostrar a los que observaban, incluyendo a todos los que alguna vez habían buscado en él, la confirmación de que era posible construir algo real, que la construcción era real también cuando llegaban las tormentas que no puedes predecir ni evitar. Tomó la decisión en un parque solitario bajo la luz tenue de una farola, no en una sala de juntas con aire acondicionado y asesoría legal al lado, solo con la carta quemándole en el bolsillo y las dos opciones pesando de maneras diferentes en distintas partes de su ser. Decidió pelear. Contrató al mejor bufete especializado disponible, no el más barato, sino el más adecuado para la batalla específica que enfrentaba. Vació posiciones de inversión que había jurado no tocar antes de que el horizonte de largo plazo que había establecido se cumpliera. Fue una hemorragia de capital que le dolió de una manera física porque cada cifra que bajaba en la pantalla representaba meses de construcción que se convertían en material de defensa legal. La batalla fue larga. Hubo meses en que su mente estaba secuestrada por estrategias de defensa y la incertidumbre era una presencia constante que coloreaba todo lo que hacía. Hubo noches de terror calculado, esa forma específica de miedo que viene de hacer la aritmética de los peores escenarios posibles con suficiente detalle. En esos momentos descubrió algo que no había podido ver antes porque no había estado en esa situación.
su comunidad, la tribu que había construido, aportando valor de manera consistente durante años sin pedir nada a cambio, que había crecido alrededor del contenido que creaba y de las enseñanzas que compartía, reaccionó cuando él fue transparente sobre la situación, no con los detalles legales que no podía compartir, con la lección que estaba viviendo. Cientos de mensajes llegaron, testimonios de cómo lo que él había enseñado había cambiado situaciones financieras reales, ofertas de apoyo de personas que no tenían nada que ganar apoyándolo, excepto la satisfacción de apoyar a alguien que les había ayudado. Lucas se dio cuenta de que había construido algo que no aparecía en ningún balance contable. Había construido lealtad real, capital social en el sentido más humano del término. La corporación demandante, acostumbrada a aplastar individuos que carecían de los recursos para resistir, se encontró con algo que no había calculado. Atacar a Lucas no era atacar a un individuo aislado, era atacar a un movimiento. Y la visibilidad de intentar silenciar a un educador independiente empezó a tener costos de reputación que su departamento legal no había incluido en la ecuación inicial. Ofrecieron un acuerdo, cambios menores y cosméticos, sin pago de multas, sin cierre de operaciones. Cuando Lucas firmó los papeles que cerraban el caso, sintió el cansancio infinito de quien ha gastado energía que no tenía en una batalla que no eligió. Pero también sintió algo que tomó unos días en comprender completamente. Había gastado casi la mitad de su fortuna líquida en la defensa. Desde el punto de vista contable, había perdido patrimonio. Pero desde el punto de vista de lo que era al final del proceso comparado con lo que era al principio, había ganado algo que no tenía precio de lista. La certeza demostrada de que podía defender lo que había construido cuando el sistema intentaba quitárselo. El conocimiento de que la libertad que había comprado no era condicional. Y la comprensión más profunda de lo que el dinero realmente es cuando lo ves desde la perspectiva de quien lo ha necesitado para algo más importante que comprar cosas. El dinero es capacidad de acción. Es la diferencia entre poder defenderte y tener que aceptar lo que otros deciden sobre ti. Es la diferencia entre poder proteger a las personas que amas y tener que depender de la misericordia de las circunstancias. Recuperaría el capital. De eso no tenía duda. La máquina seguía funcionando. El ejército seguía trabajando. Pero lo que había ganado en carácter y en comprensión era algo que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado de ninguna otra manera. Después de la tormenta, Lucas entró en una etapa que él mismo describiría más tarde como la de la madurez, la obsesión por los números, por el próximo hito financiero, por demostrar que el sistema funcionaba, se dio a algo más tranquilo y más amplio. Ya sabía que podía hacer dinero, ya sabía que podía defenderlo. La pregunta que quedaba, la que el mentor había plantado como semilla en aquella conversación, era ¿para qué? La respuesta llegó de una manera que no había anticipado. Llegó con una llamada de su madre, diciéndole que su padre había sufrido una caída. No fue grave, pero fue la clase de señal que no puede ignorarse porque señala algo que el tiempo había estado haciendo mientras él estaba construyendo el futuro y no miraba suficientemente el presente. Sus padres envejecían. Las manos de su madre tenían el mapa de décadas de trabajo que no había tenido atajos. La espalda de su padre llevaba el peso de años de madrugadas que nunca eligió del todo. Lucas tomó el primer vuelo disponible. Al llegar a la casa donde había crecido, esa casa modesta que de niño había parecido todo el mundo y que ahora parecía pequeña no por sus dimensiones, sino por la amplitud de lo que él había visto desde entonces, sintió algo que tardó en nombrar, porque era una mezcla de gratitud y culpa en proporciones difíciles de separar. Pudo sentarse junto a la cama de su padre sin mirar el reloj, sin la ansiedad de estar perdiendo tiempo productivo, sin calcular el costo de estar donde estaba en lugar de donde sus ingresos podrían crecer. Pudo llamar a los mejores especialistas sin preguntar primero si podía permitírselo. Esa capacidad, la de estar presente de verdad y la de poder hacer lo que la situación requería sin que el dinero fuera el factor limitante, fue el cheque de mayor valor que jamás había cobrado. No porque valiera más en cifras, sino porque el valor de lo que compraba era inconmensurable. El dinero en su forma más pura, entendió en esa habitación junto a su padre, es amor cristalizado en capacidad de acción. Cuando alguien que amas necesita cuidados y no tienes recursos, solo puedes ofrecer tu presencia y tu angustia por no poder hacer más. Cuando tienes recursos, puedes ofrecer soluciones. Puedes hacer que la situación sea lo mejor que puede ser dado lo que está fuera de tu control. Esa noche lloró, no de tristeza, de gratitud por haber tenido la disciplina de construir ese escudo cuando todavía podía hacerlo. Compró una casa cerca de sus padres.
No una mansión que los intimidara, sino un hogar lleno de luz, donde pudieran pasar sus años con la tranquilidad de saber que estaban cerca de quien los cuidaría si lo necesitaban. Redujo los compromisos que lo mantenían lejos. Agendó el tiempo con la misma rigurosidad que aplicaba a las inversiones. Aprendió que el activo más escaso que existe no es ningún metal, ni ninguna divisa, ni ningún instrumento financiero. Es el tiempo compartido con las personas cuya presencia no puede reemplazarse por ninguna otra cosa. Paralelamente, el sueño que había empezado a gestarse después de la conversación con el mentor tomaba forma concreta. Quería fundar escuelas. No escuelas en el sentido convencional de lugares donde se memoriza información para reproducirla en un examen. Escuelas donde se enseñara a pensar, a crear, a gestionar emociones y dinero desde la infancia. Donde los niños aprendieran las habilidades que el sistema educativo formal sistemáticamente ignoraba porque esas habilidades no producen empleados obedientes, sino creadores autónomos. Las puertas burocráticas se cerraban. Las resistencias del sistema eran reales y esperables. Pero Lucas ya no era el chico sin recursos que esperaba que alguien le dijera que podía. Era alguien que había aprendido que la manera de abrir las puertas que resisten los argumentos es demostrar con resultados lo que los argumentos no pueden probar. Fundó una academia piloto con su propio dinero en un barrio donde las estadísticas pintaban futuros predeterminados para los niños que nacían allí. 50 niños. Las herramientas que él hubiera querido tener: educación financiera básica, gestión emocional, emprendimiento, pensamiento crítico. Los resultados después de 2 años desafiaron las estadísticas. Niños que estaban destinados según los modelos predictivos a repetir los ciclos de sus familias empezaban a crear pequeños negocios, a comprender el valor del dinero de una manera diferente a la que sus padres les habían transmitido no por mala voluntad, sino por desconocimiento, a caminar con una cabeza erguida que venía de saber que tenían agencia sobre su propio futuro. Lucas invitó a verlo a quienes habían dicho que era imposible. No tuvo que argumentar. Las historias de los niños hablaron con una elocuencia que ningún paper académico puede replicar. El modelo empezó a replicarse. Otros inversores y filántropos que habían esperado ver la prueba antes de unirse se unieron. El impacto escaló de lo digital a lo tangible, de lo individual a lo sistémico. Lucas había pasado de enseñar a personas que ya buscaban lo que él ofrecía a cambiar las condiciones en que algunos niños llegarían al punto de buscar o no buscar. Los años pasaron con la velocidad que tienen cuando cada uno está lleno de cosas que importan. Lucas se convirtió en una leyenda silenciosa, el tipo que la gente menciona cuando quiere dar un ejemplo de que es posible aunque no sepa exactamente cómo lo hizo. Prefería los espacios pequeños a los escenarios grandes, el jardín a la conferencia, la conversación profunda con poca gente al discurso ante multitudes. Su fortuna crecía con la autonomía de los sistemas bien construidos, pero él vivía con una sencillez que desconcertaba a quien esperaba ver en él los marcadores visibles del éxito que el mundo reconoce. Había entendido, a través de la experiencia de haberlo tenido disponible, que el lujo es una escalera de necesidades que siempre pide un peldaño más, y que la sencillez elegida, la que viene de haber tenido opciones y haber elegido la quietud, es una forma de riqueza que no tiene precio en ningún mercado. Un joven periodista logró convencerlo para lo que llamó una última gran entrevista. Llegó con preguntas técnicas, las de quien busca el titular que simplifica algo complejo para hacerlo digerible. Lucas lo escuchó con la paciencia de quien reconoce en otro una versión anterior de sí mismo. Cuando el joven hizo una pausa, Lucas le dijo con la suavidad de quien no necesita convencer, sino simplemente decir lo que es cierto: estás haciendo las preguntas equivocadas. Preguntas cómo ganar el juego. No te has preguntado por qué lo estás jugando. Le habló de la trampa de la llegada, de esa ilusión persistente de que cuando llegues al número que tienes en mente, las cosas serán como deberían ser. Le explicó que la felicidad no espera en la cima como premio por haber escalado. Está en la persona en que te conviertes mientras escala. Que si no tienes una filosofía de vida antes de tener una estrategia de inversión, el dinero te definirá de las maneras en que no quieres ser definido. Apagaron la grabadora. Hablaron hasta el atardecer. El artículo que se publicó no era sobre finanzas, era sobre sabiduría. Fue el más leído de la carrera del periodista y cambió algo en muchos de los que lo leyeron, de la misma manera que aquella frase olvidada sobre ganar dinero mientras duermes había cambiado algo en Lucas décadas antes. El tiempo hizo lo que hace. El cabello de Lucas se volvió blanco, sus pasos se hicieron más lentos, sus padres partieron con el dolor natural e irreemplazable de la pérdida.
pero con la paz de no haber dejado nada pendiente entre ellos. Preparó su testamento con la claridad de quien ha pensado en esto no como una obligación, sino como el último proyecto de diseño de su vida. No dejaría una herencia que borrara el impulso de construir de quienes vinieran después. Les dejaría lo suficiente para hacer algo, pero no lo suficiente para no tener que hacer nada. El grueso de lo acumulado iría a financiar de manera perpetua las escuelas de pensamiento y las becas para emprendedores que empezaban desde cero. Sus soldados, ese ejército de activos que había reclutado durante décadas, seguirían trabajando eternamente. No para comprarle lujos a un fantasma, sino para liberar a otros de las cadenas que él mismo había roto una noche con el papel de una mesa de cafetería en las manos. Una noche de verano, Lucas se sentó en su porche. El cielo estaba lleno de estrellas con esa generosidad que solo tienen los cielos lejos de las ciudades. Pensó en el chico de la alarma, en los pies doloridos, en el mes más largo que el sueldo, en la frase que lo cambió todo. Y pensó en todo lo que había ocurrido entre aquel momento y en el arco completo de la historia que había vivido. No cambiaría nada, ni siquiera los momentos de terror, ni la soledad, ni los fracasos, ni la demanda, ni las noches de duda, porque todo eso había sido el material con que se construyó la persona capaz de estar sentada en ese porche con esa calma. Cerró los ojos. No había alarma programada para el día siguiente. Y mientras la respiración se volvía lenta y el sonido de los grillos en el jardín marcaba el ritmo de la noche, recordó la frase con una última capa de significado que solo puede verse desde el final de un camino largo. No había ganado dinero mientras dormía. Había ganado vida mientras estaba despierto. Y eso, en última instancia, era lo único que importaba. Su legado no dormiría con él. Seguiría creciendo en las mentes de quienes habían encendido su propia llama con la que él había compartido. En los niños de la academia que caminarían con la cabeza erguida hacia futuros que las estadísticas no habían previsto para ellos. En los emprendedores que habían arrancado con el impulso de su capital y su mentoría. En cada persona que en algún lugar del mundo, quizás en una noche de insomnio rodeada de facturas y apuntes, encontraría algo que él había creado y que le diría que era posible. Las historias que cambian vidas no terminan con quien las vive. Se siembran. Y la semilla que aquella noche llegó a las manos de un chico cansado con los pies doloridos siguió germinando, como siguen germinando todas las semillas que encuentran tierra fértil y tiempo suficiente. La pregunta que queda, la única que importa cuando termines de escuchar esta historia, no es qué hizo Lucas, es qué vas a hacer tú con las próximas horas.